Ahora, el día de hoy vamos a revisar una clase muy bonita. Es la clase de ANCOVA. Es un modelo multivariado para variables cuantitativas. ¿Quieren explicarme algo de lo que leyeron? ¿Para qué sirve o cuáles son las diferencias en comparación con regresión lineal, por ejemplo, que también se utiliza para desenlaces cuantitativos? ¿Quién dice yo? ¿Qué leyeron sobre ANCOVA? Bueno, perdón, no que no prenda mi cámara, pero es que está muy débil la Mm, señal. No te preocupes. Em, Adelante. Ujú. ANCOVA pues leí que era un análisis de covarianza, compara las medidas de una variable dependiente y continúa a través de dos o más variables de factor y determina los efectos de las covariables y las interacciones con las covariables y los factores. Encontré que una covariable también es una variable que posiblemente predice el resultado bajo un estudio y puede ser de interés directo o puede ser una variable de confusión o con interacción. Ok, perfecto, Elian. Gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo a lo que comentó Elian? Por ejemplo, ¿cuál es la similitud entre ANCOVA y regresión lineal? Alfonso, ya dinos. No, es que no recuerdo viendo, o sea, la similitud como tal, pero sí, justo leí que era, o luego la llegaban como a ver como una fusión entre una ANOVA y una regresión lineal, Ok, que a lo mejor la ANOVA pues es para ver diferencias y similitudes, pero ANCOVA igual va del lado más de la predicción, ¿no? De predicción de desenlaces o cómo influyen unas variables sobre estas, ¿no? ok, bien. Ahorita que veamos también la fórmula, Alfonso, ahí quizá te va a quedar un poquito más claro cuáles son las similitudes, pero también las diferencias con una regresión. Entonces, ¿de dónde parte el modelo de ANCOVA? De asumir que existe multicausalidad. Si tomáramos en cuenta, si quisiéramos evaluar una prueba de ANOVA, una comparación de medias entre dos o tres grupos, que esa es una diferencia de ANCOVA. Cuando ustedes utilizan ANOVA, asumen que van a comparar medias entre tres o más grupos con una variable que tiene distribución normal y una variable que es cualitativa. Sin embargo, ANCOVA lo pueden utilizar aunque su variable de agrupación tenga solo dos categorías. Entonces, esa es la primera diferencia. Ahora, si ustedes quisieran hacer un ensayo clínico para evaluar el efecto del control glucémico en niños que tienen diabetes tipo 1, si utilizan el monitoreo continuo de glucosa a través de un sensor versus el monitoreo con glucometría capilar y el desenlace fuera hemoglobina glucosilada, ahí de verdad podríamos considerar que lo único que va a impactar en el desenlace es el tipo de monitoreo. ¿Qué variables podrían ustedes analizar? Impactará el tratamiento, el apego al tratamiento, el estilo de vida, si hace o no alguna actividad física. Entonces, sería muy iluso de nuestra parte creer que lo único que va a impactar es el tipo de seguimiento o control de su glucosa. Entonces, en este sentido, se fusiona la prueba de ANOVA con la prueba de regresión, donde en este caso a las variables
de potencial confusión, ya sea presentes en el estado basal o como maniobras periféricas, se van a llamar covariables. Lo que va a hacer este modelo es eliminar el efecto en la variabilidad de las covariables. Entonces, van a utilizar este modelo cuando lo que ustedes quieran sea resaltar el efecto de la maniobra, quitar el efecto de las covariables, pero a diferencia de una regresión, ustedes en ANCOVA no pueden decir cuál es el impacto que tiene sexo, o cuál es el impacto de la actividad física o del estilo de vida. Únicamente pueden saber si son o no significativas, pero no me van a decir qué tanto impacta. Lo que hace el modelo de ANCOVA es decirme cuál sería el efecto del control glucémico continuo a través de sensor versus control glucémico a través de glucometría capilar, considerando que todos los pacientes tienen el mismo estilo de vida, el mismo peso, el mismo tiempo de evolución de su diabetes. Y esto lo que hace entonces es estimar el efecto real de la maniobra. ¿Podrían darme un ejemplo de ANCOVA? ¿En qué proyecto podríamos utilizar un ANCOVA? Necesitamos una variable que sea cualitativa. La maniobra debe ser cualitativa, puede tener dos o más grupos y un desenlace cuantitativo. Díganme un ejemplo. Joaquín. Pues estoy pensando, si es una variable de estado basal es cualitativo, por ejemplo, así acomodándolo a mi proyecto, podría ser el infarto del miocardio, si lo tiene o no lo tiene, ¿no? Por ejemplo, podría ser una variable cualitativa. La maniobra cualitativa, pues sería si tienen la medición que yo estoy haciendo, por ejemplo, la del área strain en este caso, si cumplen ciertos parámetros, ¿no? Más o menos de menos 24%, que también sería ¿Y, una maniobra cualitativa, ¿no? y cuál es el desenlace? El desenlace debería ser cuantitativo, es decir, cuánto aumenta de FEBI en este caso. Ahí no establecería si sí aumenta o no aumenta, sino tendría que saber cuánto aumenta, bueno, lo que yo entiendo, ¿no? Ok. ¿Y cuáles podrían ser algunas covariables? Aparte del área strain, El pienso yo. área strain sería tu maniobra. En este Ajá, modelo no se considera covariable. sí, Debes, ajá, otros strain, por ejemplo, el strain longitudinal, pienso yo, circunferencial, radial, ok, o sea, no son lo mismo y son otras mediciones que también se hacen con el strain, pero no son área strain, es otro. Podría ser otra covariable, ¿no? ok, gracias. Ariana, ¿me podrías poner un ejemplo de ANCOVA? Solo quería preguntar, por ejemplo, ahorita es que también me quedé pensando en lo del strain. Hay, por ejemplo, que son otros tipos de strain y que pudieran ser parte de la misma maniobra, entonces ya no son como covariables, ¿no? Entran ahí como en esta parte de la colinealidad, en la que como son como parte de lo mismo. Ok, Entonces, una característica de las covariables es que están relacionadas con el desenlace, pero no están relacionadas con la maniobra. Si están ok. relacionadas con la maniobra, no puede ser considerada como una covariable. Entonces, pues igual tratando de aplicarlo a lo mío, si tenemos una variable cualitativa, podría ser solamente sí o no al trasplante eh, renal. ¿O no? Ahí es que yo también hago de eco, pero ¿Cuál sería el desenlace cuantitativo? el desenlace cuantitativo es el incremento en bueno, pueden ser dos. El incremento en el strain de la aurícula izquierda o la disminución del volumen de la aurícula. ¿Y cuál es tu perdón, cuáles serían tus covariables?
pues por ejemplo, el resto de las enfermedades, ¿no? De los comórbidos, del tratamiento farmacológico empleado en los pacientes con trasplante. Ok, bien. Ahora, ¿de dónde partió este análisis? Bueno, partió del hecho de que no podemos tener un pensamiento lineal, no podemos asumir que solo la maniobra o solo la intervención va a ser lo único que impacte en los resultados, como en el ejemplo que les ponía de niños con diabetes tipo 1. No podemos asumir que lo único que va a impactar es el tipo de seguimiento para su control, la vigilancia. Es necesario evaluar otros factores como el estilo de vida, la actividad física, el apego al tratamiento, la dosis que estén recibiendo de insulina. Ahora, parte de una combinación de modelos, que es un modelo de ANOVA y regresión, y fue creado por Ronald Fisher. Vamos a ver este ejemplo. ¿Ustedes consideran que lo único que va a impactar en la productividad es la amabilidad del jefe? No, hay muchos factores. ¿Qué otros factores podrían impactar? Los recursos que se tienen, El ambiente laboral. el ambiente laboral. Ok. ¿Qué pasa si el jefe es muy amable, pero el sueldo es muy bajito? También pues uno se desespera y se va. Ok. Ya no va a ser amable. Seguramente. Ok. Ajá. Probablemente impacte el número de hijos, la edad, el tiempo que llevan ustedes en el mismo empleo. Si no hay oportunidades de crecimiento, pues todo eso también va a impactar en la productividad. Entonces, en este caso, si se quiere evaluar el efecto de la intervención, que es la amabilidad del jefe, si es un jefe amable o no, hizo efecto sobre la productividad, el modelo de ANCOVA lo que me diría es cuál es el impacto de la amabilidad del jefe, considerando que todos tienen la misma edad, el mismo sexo, el número de hijos, el mismo sueldo, el mismo tipo de liderazgo, la misma frecuencia de comorbilidades. Así es como se evaluaría un modelo de ANCOVA. Les pongo este ejemplo, es un ejemplo muy sencillo, pero ayuda a entender qué es lo que hace ANCOVA. Si quisiéramos evaluar la talla de 3 niños, pero cada niño estuviera parado sobre distintos niveles, entonces, en este caso, este niño está en el piso, este está en un bloque que tiene una altura de 1 metro y este en una altura de 2 metros. Si quisiéramos evaluar la talla medida como la distancia que hay entre la cabeza y el piso, ¿sería comparable? ¿Qué necesitaríamos para poder evaluar la talla de la misma manera? Que todos estén sobre un mismo nivel, ¿no? Exacto, o todos están a la altura del piso, o todos están a la altura de este escalón o de este piso que tiene 2 metros. Para que lo podamos hacer comparable, entonces todos se sitúan en la misma posición, en el mismo nivel. Lo mismo hace ANCOVA para evaluar la productividad de los empleados a partir de la amabilidad del jefe. Entonces, todos tendrían condiciones que son equiparables. Sería parecido a este ejemplo. Entonces, lo que hace este modelo es aumentar el poder estadístico. ¿Cómo aumenta el poder estadístico y el efecto de la intervención si quitamos la variabilidad explicada por otras variables de confusión, que en este modelo se llaman covariables? Si nosotros quitamos ese efecto, entonces podemos observar con mayor claridad el efecto de la intervención. ¿Pero qué opinan de este modelo? ¿Es un modelo artificial? ¿Es un modelo lógico? ¿En realidad será posible que todos los sujetos se comporten de la misma manera? ¿Que todos tengan las mismas condiciones basales? ¿O habría variabilidad? En la realidad habría variabilidad. Este modelo les sirve cuando ustedes lo que quieran resaltar es el efecto de la maniobra o la intervención, pero
no quieren resaltar el efecto de las covariables, pero sí las están tomando en cuenta para analizar el efecto de la maniobra. Entonces, a diferencia de una regresión, que en una regresión tienen el beta para su intervención, pero además tienen el beta para las distintas variables de confusión, aquí no. Aquí van a tener la R cuadrada, van a tener la significancia de su intervención, van a tener para cada covariable solo el valor de P, pero no vamos a saber qué tanto está impactando cada una de ellas en el modelo. Ahorita con los ejemplos va a quedar un poco más claro. Ahora, cuando hacemos un modelo de ANCOVA, necesitamos tres tipos de variables. Uno, la variable independiente o maniobra, que debe ser una variable cualitativa, puede ser dicotómica, puede ser ordinal, puede tener dos o más categorías, pero debe ser cualitativa. Las covariables, que son las variables de potencial confusión, las que ustedes quieren controlar, y pueden ser cualitativas, pueden ser cuantitativas. El desenlace es una variable cuantitativa que tiene distribución normal. Entonces, estas son las condiciones que requerimos para poder llevar a cabo un modelo de ANCOVA. Entonces, al igual que en regresión lineal múltiple, el desenlace es cuantitativo, pero aquí una condición es que la maniobra sea una variable cualitativa. En regresión, esto no es un requisito. Pueden tener una variable cuantitativa, pueden ser una variable cualitativa, ordinal, nominal, pero en ANCOVA es una condición que su maniobra o intervención sea cualitativa. Ahora, vamos a ver la fórmula. Vean esta fórmula. En este ejemplo, el desenlace es el peso del recién nacido, la principal covariable es la ganancia de peso durante el embarazo y la maniobra o exposición, lo que queremos evaluar es el impacto que la presencia o no de anemia durante el embarazo tiene en el peso. Asumiendo que todas las mujeres ganen la misma cantidad de peso. Vean la fórmula. ¿A qué fórmula se parece? A la de regresión, ¿no? O bueno, la de la Ok. recta. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Vean lo que haría este modelo de ANCOVA si estuviéramos aplicando una fórmula de regresión. Entonces, tenemos nuestra beta 0, nuestra alfa, nuestro valor de alfa o intersección y tenemos el valor de beta. Pero, ¿qué es lo que se hace? Que todas las mujeres ganan la misma cantidad de peso. De esta forma, lo único que nos daría variabilidad sería la variable de anemia. Así se vería un modelo de regresión tomando en cuenta ANCOVA. Y este ajuste que considera que todas las mujeres tendrían la misma ganancia ponderal. ¿Notan la diferencia? ¿Qué pasaría si fuera una regresión lineal? Bueno, pues yo tendría un beta y yo tendría que cada una de mis mujeres embarazadas tendría diferente ganancia de peso. Y además esta condición de tiene o no tiene anemia. Entonces lo que hace ANCOVA es homogeneizar. Todas las mujeres ganaron la misma cantidad de peso, entonces pues ya se quita este efecto y solo evalúo el efecto de la intervención. ¿Hasta aquí va todo claro? Sí, Doc. ¿Sí? Sí, Doc. Ahora, les voy a poner este ejemplo. En este ejemplo son dos estrategias educativas, cuyo desenlace es el qué tanto mejora la competencia clínica en determinada condición. Se utiliza una estrategia multimedia, videos, sesiones por Zoom, y en el otro grupo es una discusión grupal. Al final de la estrategia se alcanza una competencia de 49.3 y 44.2. ¿Qué estrategia es mejor? Pues la 1, ¿no? ¿Ok? La del video. La 1 parece mejor, pero ¿qué sucede? El valor de P no es significativo. Ahora, para poder
hacer una comparación justa dentro de las intervenciones, tenemos que analizar cuáles son las características basales de estos grupos. ¿Cuál era el desempeño académico previo? Han escuchado de un montón de cursos para hacer el ENAR. Por ejemplo, uno de los más exitosos, ¿cuál podría ser? ¿Cuál han escuchado que sea el más exitoso? El CTO. ¿Ok? El CTO, el de la UP. Ujú. El de la UP es de los que tiene una mayor efectividad, es el que al final da puntajes más altos. Si comparáramos el puntaje en el ENAM de los que se sometieron, los que tomaron el curso en UP versus aquellos que fueron autodidactas, ¿qué sucedería? ¿A qué grupo le iría mejor? Más del curso. Pues Ok. teóricamente el del curso. Pero resulta que no podemos hablar para evaluar qué tan efectivo es el curso. Tendríamos que hacer esta comparación equitativa. ¿Por qué? El proceso de ingreso es sumamente riguroso. No eligen a cualquier alumno. Deben tener un muy buen puntaje de la carrera, no deben haber realizado el examen antes, es su primera opción. Eligen a los que tienen más oportunidades de tener mejores puntajes con o sin el curso. Entonces, para asegurarnos que esa comparación sea equitativa, tendríamos que, si utilizáramos el modelo de ANCOVA, tendríamos que evaluar justo esta misma variable, que es el desempeño académico previo. Si quitáramos esa covariable y todos tuvieran el mismo desempeño previo, entonces, ¿cómo se comportaría la intervención? Lo mismo sucede con este ejemplo. Solo así esa comparación podría ser justa y ahora sí podría evaluar el efecto real de la maniobra. Ahora, vamos a ver estos gráficos. Primero, vean qué sucede en el ejemplo A. El ejemplo A son las medias sin ajuste. Al final de la intervención, el grupo 2 alcanzó un puntaje de 44, el grupo 1 un puntaje de 49. La R cuadrada de esta intervención es de 0.89 para el grupo 1 y 0.94 para el grupo 2. Es muy parecida. Ahora, cuando analizamos la covariable, que es el desempeño académico previo, identificamos que hay una diferencia. El grupo 1 tiene menores puntajes. El grupo 2, mayores puntajes. Entonces, ¿qué es lo que hace ANCOVA? Quita este efecto de el desempeño académico previo y entonces compara el efecto de la maniobra considerando que ambos grupos tienen el mismo desempeño académico. Vean qué sucede. El grupo 1, que tenía un puntaje de 49, ahora tiene un puntaje de 57. El grupo 2, que había sido mayormente beneficiado con los alumnos que tenían mayor desempeño previo, vean qué sucede con su efecto. 42 a 38. ¿Qué es lo que pasa? Pues o sea, aquí sería que la diferencia previa estaba dada porque los alumnos de la estrategia 2 tenían mejor desempeño base, ¿no? O sea, por lo tanto el impacto fue menor, ¿no? Exacto. Y esa diferencia que inicialmente era de unas 4 unidades, pues ahora se incrementa. Esa diferencia que de inicio no era significativa, ¿qué sucede ahora? Esta es la diferencia inicial. Entonces, no hay significancia en este primer modelo. ¿Qué sucede? Yo les decía que una parte del modelo es verificar que la covariable esté relacionada con el desenlace. Esta correlación debería ser mayor a 0.20. ¿Se cumple este primer supuesto con una correlación de 0.83? ¿Y qué es significativa? Sí, porque es una correlación fuerte. Exacto, entre covariable y desenlace. Entonces se cumple ese criterio, el desenlace es una variable cuantitativa. Y ahora, este es el modelo de ANCOVA. ¿Qué es lo que hace el modelo de ANCOVA? Entonces, vean, solo me dice
Primero yo tenía la media sin ajuste, 49 y 44. Después, cuando ajusto por mi covariable, esta diferencia cambia de 44 y 49 cambia a 56 y 35. Esta diferencia ahora sí es significativa. Cuando este valor representa a la covariable. Entonces, covariable se asocia con el desenlace y también es significativo. Pero, ¿qué sucede? En realidad podemos saber el impacto del desempeño académico previo. No podemos saber porque me da el resultado ajustado para mi intervención. Y vean el recuadro que dice en la parte de abajo. Las covariables, bueno, este modelo se ajustó, estas medias están ajustadas por la media de desempeño académico previo, que es 2.9. Entonces, ¿cómo se comportaría su intervención asumiendo que la covariable fuera la misma o el desempeño académico fuera igual y todos los participantes tuvieran una media de 2.9? ¿Qué opinan? ¿Les gusta? Visualmente es un modelo que es más fácil de entender. Para alguien que no ha estudiado, no ha tenido algún curso previo de investigación, pues es más fácil que ustedes le den el resultado en medias, la media inicial, la media ajustada por el efecto de la covariable. ¿O creen que sea más sencillo el valor de beta? No, este es como más sencillo, ¿no? Hasta Ok. visualmente, ¿no? En las grafiquitas. Visualmente es más sencillo, pero si tú quisieras saber qué tanto impacta el desempeño académico previo y qué tanto por cada incremento en las unidades de desempeño se modifica el puntaje en el desenlace, pues este no sería tu modelo. Entonces depende qué quieren resaltar, el efecto de la intervención o quieren resaltar o quieren mostrar el efecto de intervención, pero también las otras variables que están utilizando para ajuste del modelo. Ahora, quiero que veamos un ejemplo. Esperen. Miren, este fue un modelo que yo hice para mi proyecto de tesis. Déjenme enseñárselos desde aquí. Aquí. Entonces, yo quería evaluar si el efecto de la ingesta de proteínas en un consumo durante 7 años impactaba en la tasa de filtrado glomerular. Pero pues, no podríamos asumir que es la única condición. Si bien al inicio del estudio mis pacientes no tenían ni diabetes, ni hipertensión o síndrome metabólico, durante este periodo de seguimiento, pues pudieron haberlas desarrollado. Y además, durante este tiempo pudo haber cambiado el índice de masa corporal, la ingesta de sodio, actividad física, ingesta calórica total. Entonces, mi variable de desenlace es cuantitativa, de distribución normal y es tasa de filtrado glomerular. La variable independiente o intervención es el consumo de proteínas en 4 grupos. Y las covariables, síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, tabaquismo, variación de peso, índice de masa corporal, ingesta de sodio, actividad física e ingesta calórica total. Entonces, cuando hacemos el modelo, primero tendríamos que evaluar cuáles son las variables. Se debe cumplir esta condición, que hay una correlación entre la covariable contra el desenlace. Vean si yo quiero meter calorías. La R es de 0.09. Es significativa. ¿Pero qué opinan? ¿Qué opinan de la condición previa que yo les había comentado? ¿Se cumple la correlación lineal entre covariable y desenlace? Pues es muy débil, ¿no? No sé Ok. si, Es muy si débil. ayude. A pesar de que es significativo el modelo,
Pues vean, la R cuadrada de esta variable es 0.8. Pues 0.008, ¿no? Que implicaría que esta variable explica solo el 0.8% del desenlace. ¿Es significativa? Sí, y acuérdense, esa es una de las limitaciones cuando hacemos una correlación que son dependientes del tamaño de muestra. Correlaciones que son muy pequeñas con tamaños de muestra grandes salen significativas, pero esto no necesariamente nos habla de una variable que tiene relevancia clínica. ¿Ok? Ahora, cuando ustedes en SPSS buscan ANCOVA, no les aparece así, no les aparece dentro de regresión como regresión lineal o regresión logística. Aparece en esta opción que dice modelo lineal general univariado. Mi variable dependiente va a ser tasa de filtrado, los factores fijos, que es mi variable cualitativa o maniobra, es ingesta de proteínas y después en esta parte, en covariables, voy a seleccionar las diferentes variables. En general, unas 5 covariables le dan estabilidad al modelo. Depende siempre del tamaño de muestra, pero si ustedes meten unas 20, pues aumenta la probabilidad que entre variables exista una correlación y se observe colinearidad. Entonces, vean mi modelo. En estos 4 grupos de ingesta de proteínas, la tasa de filtrado 108, 105, 101, 98. Esta diferencia de inicio es significativa. ¿Con eso se quedan satisfechos? ¿Eso sería suficiente? Es una variable que al final esta diferencia de medias es significativa, 0.011. ¿Qué más querrían hacer? Pues ver si alguna situación extra pudiera llegar a impactar en el resultado del filtrado glomerular. ¿Cómo ¿Ok? podría ser diabetes, hipertensión, consumo de proteínas? ¿Para qué? Para que de esa forma pueda yo determinar si sí realmente está teniendo impacto. ¿Ok? Bien. Y además, ¿de cuánto es la R cuadrada? ¿Sabe? Esto no sería suficiente. Si fuera una... ¿Qué pasaría si fuera una nova? ¿Con esto se quedarían bien o requerirían hacer un análisis adicional? Pues en ANOVA sí se puede hacer un análisis adicional, ¿no? ¿Ok? Un análisis post-hoc. Pueden utilizar la corrección de Bonferroni. Recuérdame en qué consiste, Dulce. Porque esto es importante, ¿no? Si fuera esto, si hiciéramos una nova y tuviéramos un valor de P de 0.011 y tenemos 4 comparaciones, ¿cómo aplica el ajuste de Bonferroni para comparaciones múltiples? Es como cuando, o sea, hacen como una prueba de P, ¿no? Una prueba de P, una prueba de T entre cada una de esas 4 comparaciones, ¿no? Y así te sale. Pero ¿se O ya la estoy acuerdan? confundiendo. Sí, eso es al final la utilidad 2 del análisis post-hoc. El análisis post-hoc, su principal utilidad es que evita o disminuye la probabilidad de cometer un error tipo 1. ¿Qué pasa? Entre más comparaciones tengan, mayor es la probabilidad de cometer un error tipo 1 y que todo sea significativo solo por efecto del azar. Si tuviéramos 11 comparaciones, ahí la probabilidad de cometer un error tipo 1 sería 50%. Entonces, lo que hace esta corrección de Bonferroni es ajustar el valor de P. El valor de P de 0.05 se va a dividir entre el número de comparaciones y ese sería el valor de P que ustedes considerarían como significativo. Si dividimos el valor de P de 0.05 entre 4, esperaríamos un valor mínimo de P de 0.125. Nosotros tenemos un valor de P de 0.011. ¿Es significativo? A pesar de esta comparación múltiple.
Sí, Sí, ¿ok? Bien, entonces no se olviden nunca de este análisis post-hoc. El valor de P se divide entre el número de comparaciones y el valor de significancia baja. Ya no consideraríamos 0.05. Sería más bajo. Con esto evitamos o disminuimos la probabilidad de cometer un error tipo 1. ¿Ok? ¿Ya se acordaron? Espero que sí. ya me acuerdo. Ok, ahora, Chris ya nos dijo que hay otras variables que van a impactar, que no solo es la tasa de filtrado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, este es el análisis post-hoc. Aquí está la utilidad 2, porque puedo saber entre qué grupos hay diferencia. Entonces, aquí hay diferencia entre 1 y 3 y entre 1 y 4. Entonces, hay diferencias entre los otros dos, no hay significancia. Ahora, ¿qué pasa cuando yo ajusto por otras variables? Aquí ajusté incorrectamente por calorías, porque ya vimos que esta variable no está correlacionada linealmente, la correlación es muy bajita. Pero ¿qué pasa? Vean de cuánto es la R cuadrada del modelo. La R cuadrada ajustada es de 0.039. ¿Cuál sería la interpretación de estos resultados? No sé si sea como en la regresión, que podemos decir que todo el modelo, sí, pues todas esas variables se explican, en este caso es el 3.9% de, Exacto. de la variabilidad de los Bien. datos. Cuando metemos la variable de proteínas y tasa de filtrado, la R cuadrada es de 0.017. Cuando metemos calorías, sube un poco a 0.039. Entonces, bueno, pues esto nos habla de la calidad del modelo. Ahora, este es el resultado inicial, las medias sin ajuste. Estas son, espérenme. Las medias sin ajuste eran estas primeras, 108 y 98. Vamos a ver qué tanto se modifica. 108 y 98, ¿qué pasó cuando yo ajusto por la misma cantidad de calorías entre los grupos? ¿Qué pasó con la diferencia? Se hizo más amplia. Aumentó. Exacto, se hizo más amplia. Ahora, ¿cómo se vería al final mi modelo? Yo les decía que visualmente se ve bien bonito porque es más fácil entender una diferencia de medias a entender valores de beta. Pero ¿cuál es la limitación? Que si ustedes quisieran saber cuál es el impacto que tiene ácido úrico, triglicéridos, HDL, LDL, presión, tabaquismo, pues no podemos saberlo. Lo único que sabemos es el efecto que tiene la intervención sobre el desenlace. ¿Qué opinan? No sé, pienso que a lo mejor para los estudios de prueba diagnóstica es útil, pero a lo mejor para los de causalidad no tanto, ¿no? No sé si... Podría ser útil de pronto un poco para ensayos clínicos, cuando claramente ustedes quieren resaltar el efecto de la intervención. Pero si ustedes quisieran de pronto saber qué tanto impactan las otras covariables, pues este no es el mejor modelo. Pero visualmente se ve bonito. Entonces, esta es una alternativa para aquellos que tienen desenlaces que son cuantitativos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ya me quedó mucho más claro. ¿Ok? Los supuestos y la teoría no están tan sencillas de entender, pero cuando vamos analizando ejemplos, resulta mucho más sencillo de entender. Entre 4 y 5 variables confusoras o covariables,
se sugieren como parte del ajuste. Si ustedes agregan más variables, pueden afectar el poder estadístico. Si es un ensayo clínico, no sustituye la aleatorización. No quiere decir que ustedes pueden hacer un ensayo clínico no aleatorizado, hacen ANCOVA y ya. Es como si sustituyera la aleatorización. Pero si ustedes hicieron una aleatorización y hay diferencias entre alguna variable, pues entonces sí ayuda a homogeneizar algunas de estas características. Ahora, las medias que calcula el programa no son medias reales, vienen de un modelo estadístico. Ahorita les voy a enseñar el ejemplo con una variable dicotómica para que vean un poco la lógica de este modelo. Vamos a trabajar, esta base ustedes la trabajaron el semestre pasado cuando revisamos regresión lineal. Es la base que utilizamos para evaluar predictores de grasa corporal. Aquí vamos a intentar hacer un modelo de ANCOVA. Nuestra intervención, más bien nuestra exposición, sería categoría de índice de masa corporal. Nuestro desenlace cuantitativo es grasa corporal. Y tenemos como covariable edad, sexo y circunferencia abdominal. ¿Cuál sería nuestro primer paso? ¿Cuál sería nuestro primer paso? Tenemos que corroborar. Unos descriptivos. Distribución. Ok. Nos vamos a saltar ese paso para que acabemos todo el ejercicio. Ese sería determinar el tipo de distribución. Después tendríamos que hacer una correlación o una regresión lineal sin ajuste para evaluar cada una de las covariables contra desenlace. Por ejemplo, vamos a analizar cada una por una. Entonces, si nuestro desenlace es grasa, vamos a analizar primero circunferencia abdominal. En estadísticos, vamos a elegir solo intervalos de confianza y ya. Esperaríamos que la R fuera mayor de ¿cuánto? ¿Esta R de 0.52 es suficiente? Pues tendría que estar más de 50 por lo menos, ¿no? Para que Más no. de 0.20. Más de 0.20. Dulce se fue muy, muy alto. Nos quedaríamos sin covariables si fuera 0.5. Pues sí fue suficiente, ¿no? ¿Ok? Sería suficiente. Esta sí la podemos meter. Ahora, vamos a analizar qué pasa con otras variables. Vamos a ver qué tanto impacta la variable edad. La correlación, ¿consideran que va a ser positiva o negativa? Positiva. 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 ¿Ok? Es una correlación. Aquí podemos observarla. El beta es positivo, es 0.15. Por cada año de edad aumenta 0.15% la grasa corporal. La R cuadrada es 0.23. ¿Cumple ese criterio o no cumple el criterio? Sí, cumple. Casi. Bien, se cumple el criterio. Bien, ahora nuestra última variable es sexo. Ya sabíamos por el ejercicio anterior que esta variable impacta. Entonces, R de 0.45. ¿Se cumple el supuesto? Sí, también. Ok, bien. Y aquí la R cuadrada, perdón, el valor de beta es de 8.7. ¿Qué implicaría este beta? De 8.7. Vamos a ver cómo está codificado. Está codificado como 1 hombre, 2 mujeres. Mm, 1 hombre, 2 mujeres.
sería 8.7 por 1, si quisiéramos desglosar toda la fórmula, entonces si C es hombre, si C es mujer, entonces 8.7 por 2. Al final, la diferencia entre hombres y mujeres, triste, es de 8.7. Las mujeres tenemos 8.7% más de grasa que los hombres. ¿Esta parte les quedó clara? Sí, doc. ¿Sale? Sí, ya me Listo. acuerdo. Ok, van a tener que repasar. Se me hace que les voy a dejar una tareita de regresión para que repasen. Ok, entonces vamos a regresar ahora. Si nos vamos, ya vimos que se cumplen estos supuestos. El modelo de ANCOVA aparece aquí, donde dice modelo lineal general y univariado. En variable dependiente voy a meter mi variable de interés, que es porcentaje de grasa. En factores voy a meter índice de masa corporal, que debe ser una variable que está cualitativa, 2 o más categorías. Y en la parte inferior voy a meter mis covariables. Después me voy a ir a la opción donde dice medias marginales estimadas. Elijo mi categoría, mi variable de intervención o maniobra, y le pongo que quiero comparar los efectos principales y ajusto por Bonferroni. Después, en opciones, elijo estadístico descriptivo y el tamaño del efecto. Y ya. Le damos a aceptar. Vamos a ver qué resultados nos arroja. La primera parte son las medias sin ajuste. Los pacientes que tienen una categoría de índice de masa corporal menor a 25 tienen un porcentaje de grasa de 25.5 con una desviación estándar de 6.7. Va aumentando. 25 y 30 tienen 32.1% de grasa. Y para quienes tienen un índice de masa corporal de 30, el porcentaje de grasa es 39.4%. Después, nuestro modelo de ANCOVA. Nuestro modelo de ANCOVA nos dice que cuando esta diferencia es significativa. A pesar del ajuste, esta diferencia es significativa a pesar del ajuste o de quitar el efecto de la variable sexo, de circunferencia abdominal. ¿Qué pasó con la variable edad, que de inicio era significativa? No resultó ser tanto al ajustarse. Exacto, no resultó ser tanto. Ahora, las medias ajustadas, entonces cambiaron de 25, subió a 26, de 39, bajó a 36. bajó a 36. Y entonces, ¿cómo interpretaríamos este modelo? El efecto del grado o del estado nutricional, considerando que todos los sujetos tienen la misma edad, 44.9 años, una circunferencia abdominal de 90 y un sexo 1.76, hace que la diferencia de media sea 26 y 36. Después, en nuestro análisis post-hoc, tenemos la comparación índice de masa corporal de menor a 25 contra sobrepeso es significativa y contra obesidad es significativa. ¿Dudas hasta aquí? No, doc. Bueno, hasta aquí no. Déjenme tomarle una foto. Ahora, vamos a hacer un modelo de regresión para que ustedes vean las similitudes. Entonces, vamos a hacer el modelo de regresión considerando las mismas variables. Entonces, ahora nos vamos a regresión lineal. Aquí queda igual porcentaje de grasa corporal, queda igual edad, queda índice de masa, índice de masa corporal, que es en categorías, y circunferencia abdominal. ¿De cuánto es la R cuadrada de este modelo? 66 puntos, bueno, 60.66. Ok. Ahora, ¿de cuánto es la R cuadrada que nos sale con ANCOVA?
Punto 67. Ujú. En realidad, las cerras cuadradas son muy parecidas entre los modelos. ¿Cómo interpretamos este valor de ANOVA? ¿Qué es lo que nos dice esta fórmula de ANOVA en una regresión? Cric, cric. ¿Qué nos dice? Hay nada más uno. Aquí hay diferencias significativas entre los grupos. El modelo es predictor. La capacidad de este modelo, con todas las variables que metimos, es capaz de predecir mejor que por el efecto del azar. Ahora, en cuanto a la fórmula, lo que significa el numerador es qué tanto de la varianza de Y se atribuye a X, X1, X2, X3, a las diferentes variables. Y en el denominador es el residuo, que implica qué tanto implica el error, qué tanta diferencia hay entre el valor real y el valor predicho. Pero también nos habla de esa varianza que no se puede explicar por las variables que ustedes metieron al modelo. No hay como tal un punto de corte para decir cuándo consideraríamos un valor de residuo suficientemente grande o suficientemente pequeño. No, más bien depende siempre de esa relación, pero lo que buscaríamos en el valor de f es que fuera lo más grande posible. Entonces, este modelo de inicio parece tener un residuo muy pequeño. Después, vamos a ver la fórmula. La fórmula nos dice que es ¿cuánto? Menos 8.9, 8.93. Ajá. Después, ¿cómo interpretamos aquí sexo? Si fuera hombre, Si pues fuera lo que hombre es 1 por 10.2. Si fuera mujer sería 2 por 10.2. exacto. Entonces, si fuera mujer, sería 8.93 más el sexo por 2 y sigue siendo el mismo valor de beta, menos. Ok, listo. Sí. Ahora, después, ¿qué es lo que vamos a considerar dentro de nuestro modelo? Como la edad sería, ¿no? Edad. Ajá. El beta de 0.04, ¿cómo lo vamos a interpretar? Sería años por 0.04. ¿Eso qué significa en español? Así como ahí en sexo multiplicamos el beta por el 1 por el 2, en edad es, no sé, si tengo 30 años por 0.04. Ok, dicho de forma más sencilla, entonces, cada año de edad, ¿cuánto incrementa la grasa? 0.004. Eso es lo que nos dice este modelo. Después ponemos edad, después tenemos índice de masa corporal y aquí lo tendríamos que sustituir. ¿Por cuánto? ¿Por 1, por 2 o por 3? Ajá, que son las diferentes opciones. Entonces, índice de masa corporal, si se tiene sobrepeso, pues nada más aumentaría, perdón, índice de masa corporal normal, 5.1. Si se tiene sobrepeso, 5.1 por 2. Y si se tiene obesidad, 5.15 por 3. Y después, circunferencia abdominal. ¿Cómo interpretamos el beta de circunferencia abdominal? Pues que por cada centímetro de circunferencia abdominal aumenta 0.19. Ok, 19, 7. 7. Ok, ahora, díganme, a partir de estos betas estandarizados, ¿cuál es la variable que más aporta al modelo y la que menos aporta? Sexo es el que más aporta. En el beta estandarizado, Ahí es la edad, ¿no? ¿seguros? Vean los betas. Es el valor cuantitativo lo que se toma en cuenta.
el valor absoluto. 0.53, 0.45, 0.28 y 0.006. ¿Cuál es la variable que más aporta? Sexo. Sexo. Ujú. Sexo. Seguida de... El índice de Índice masa. de masa corporal. Ujú. Y después, Después la circunferencia abdominal, circunferencia. la que menos aporta a esa edad. Ahora, ya vieron la fórmula de regresión. Ahora, ¿qué es lo que haría ANCOVA en este mismo ejercicio? Sería menos 8.3, 8.93. Después, más sexo. La variable, la media ajustada para sexo fue 1.76. Después, más edad. Y aquí nos lo ajustó. Bueno, sería el valor de beta por... Esperen, no me acuerdo de eso. Esa nos la ajustó por 44.90. Entonces, aquí ajustamos el valor de beta, asumiendo que todos tienen 44 años. Y para sexo, que este 10.294, lo tenemos que multiplicar por la media. Todos los sujetos van a tener 1.76. Todos van a tener 44.90 años y lo único que va a variar va a ser el beta de edad, que es 0.004. Ajá. Después tenemos circunferencia abdominal. Circunferencia abdominal tiene un beta de 0.197 y esto lo vamos a multiplicar por la media que calculó el programa, que es 90.4. ¿Qué es lo único que va a variar en este modelo? Entonces, vamos a tener índice de masa corporal y vamos a considerar el valor de beta, que es 5.155, lo vamos a multiplicar por 1. Después, la misma fórmula para aquellos que están en categoría 2. Y después, los que están en categoría 3. ¿Qué es lo único que cambia en el modelo de ANCOVA? El valor de la variable de la maniobra que estamos eligiendo, de la que queremos ver el efecto. Claro. Entonces, la fórmula de la regresión utilizada en ANCOVA, pues consideraría nada más la variabilidad dentro de su intervención. Para el resto de las variables, asume que no hay diferencia. ¿Con Doctora, qué modelo? Sí, una adelante. pregunta, me perdí. ¿Ese del sexo, el 1.76, de dónde salió? Del modelo de ANCOVA. Todo esto salió de ANCOVA. Entonces, nos daba las medias ajustadas, considerando que todos tuvieran sexo 1.76, 44.90 años o 90.4 centímetros de cintura. Era esta parte, Mara. 44.9, sexo 1.76 y 90.4. De aquí lo utilicé. Doctora, ¿y cómo se reporta? Es decir, a la hora de describirlo, solo se describe que así que no sé, la variable de maniobra tiene tal beta o por cada... Lo único que ustedes van a reportar si hacen esto era nada más para que ustedes entendieran cómo son modelos muy parecidos, pero se quita el efecto de la covariabilidad. Lo único que ustedes tendrían que reportar son las medias, la media sin ajuste y después la media ajustada. Medias sin ajuste y medias ajustadas. ¿Qué podrían ustedes colocar? Quizá podrían poner entre paréntesis la media que se utilizó. Entonces, el modelo se ajustó por 5 de ácido úrico, por 150 de triglicéridos, por 55 de HDL, por 90 de LDL, por 100 de glucosa. ¿Y la R cuadrada también se reporta? Se debería reportar. Yo aquí no lo reporté, pero debería reportarse. Desde el modelo sin ajuste para saber qué tanto impacta en la variable, pero qué hubiera pasado si yo lo agrego. Por eso de inicio me pidieron que lo quitara, porque la R cuadrada era de 0.017. Después, claro, la R cuadrada pues estaba en 0.70, ¿no? Pero todo este efecto pues en realidad no era de la intervención o de la maniobra, era del resto de las covariables. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí?
La siguiente semana vamos a repasar un poco de pertinencia del gráfico. Y creo que es necesario que repasemos. Les voy a buscar ejemplos, artículos, para que vayamos haciendo este ejercicio de repasar todas las pruebas que hemos visto hasta el momento. Al azar voy a elegir una base y vamos a ir haciendo diferentes tipos de gráficos y diferentes tipos de análisis. Para ver qué tan claro está quedando. ¿Vale? De acuerdo. Perfecto. Bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, estudien. Si tuvieran alguna duda sobre algún tema en especial, con gusto lo podemos revisar. Y si me avisan con anticipación cuáles son sus dudas, pues yo puedo seleccionar aquella base que nos pueda ser de mayor utilidad. Doctora, ¿nos puede subir este video? Sí, se los comparto. Nada más recuérdenme, ahorita que termine mi clase, como a las 10, la siguiente clase, se los comparto. Nada más échenme un mensajito para que no se me olvide. Porfa. Gracias. Cuídense. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Doc. Igualmente. Bye. Gracias. Ahí.